Vamos a empezar, por favor. Sí, claro. Buenos días a todos. El tema que corresponde ver el día de hoy es valoración preparatoria en cirugía ortopédica. Bueno, antes que nada quiero aclarar que como vamos a ver de manera como concisa cada apartado, porque por ejemplo va a haber una valoración preparatoria específica para riesgo pulmonar, para riesgo en reumatología, en nefrología, también para delirium y manejo del dolor. Así que yo solamente me voy a enfocar como en la parte más específica que corresponde a la cirugía ortopédica. Bueno, tenemos que los adultos mayores sufren lesiones ortopédicas que pueden tener consecuencias devastadoras tanto para su salud general como su calidad de vida, su funcionalidad, la movilidad e incluso tienen alto riesgo de complicaciones que los conduce al fallecimiento. Esto se debe a los cambios fisiológicos correspondientes al envejecimiento, ya que no corresponden de la misma manera con un paciente joven que presenta una lesión. Entonces es importante que cuando vamos a hacer una valoración preparatoria tengamos en cuenta un paciente joven comparado con un paciente adulto mayor. Tenemos que de las cirugías ortopédicas, aproximadamente el 25% van a corresponder a pacientes mayores de 65 años de edad. Y de ellas las más frecuentes son las relacionadas a cirugías por fractura de cadera y artroplastia total de rodilla secundaria a osteoartrosis. Bueno, dentro de los objetivos de la valoración preparatoria en la cirugía ortopédica, tenemos que, en primer lugar, pues estratificar el riesgo. En segundo lugar, anticipar las complicaciones potenciales y prevenirlas. También tenemos que identificar el medicamento que toma el paciente para llevar un manejo oportuno preparatorio. Tenemos que llevar a cabo estrategias para la prevención del sangrado, discutir el plan anestésico, educar de manera preparatoria al paciente y resolverle todas sus dudas que tenga con respecto al plan quirúrgico y las posibles complicaciones que puede tener, y así como un adecuado cuidado posoperatorio. Identificar que pues la cirugía ortopédica entra dentro del riesgo intermedio con de 1 a 5% de riesgo cardio, cardiovascular. Bueno, como les mencionaba, tenemos como principales intervenciones de cirugía ortopédica las fracturas y la artroplastia de cadera. Dentro de las fracturas tenemos que la principal fractura que ocurre pues es la fractura de cadera, aproximadamente 1.6 millones de fracturas al año. Esto se debe sobre todo a caídas de la propia altura en los pacientes adultos mayores. Esto puede ser debido a deficiencias en la funcionalidad del paciente, que ya no ve adecuadamente, que no se desplaza de manera adecuada y tiene reflejos lentos. Por ejemplo, un paciente al caerse adulto mayor no alcanza a meter la mano como lo hace un paciente joven. Entonces, todo el impacto va a dar sobre su cadera, su pelvis o las extremidades inferiores. También se ha visto que la osteoporosis contribuye a más de 2 millones de fracturas en los adultos mayores anualmente. Y tener en cuenta que en los adultos mayores ya existe de por sí una pseudoartrosis. Esto conlleva una consolidación tardía de la fractura. Bueno, dentro de las fracturas no solamente es la fractura de cadera, también tenemos la fractura, por ejemplo, de húmero proximal. Casi siempre cuando un paciente adulto mayor debuta con una fractura en húmero proximal, por lo menos uno de cada 8 va a tener otro tipo de fractura, que puede ser fractura en tobillo, fractura en fémur o fractura en cadera. La fractura de radio distal, la incidencia va a incrementar con la edad y es más frecuente en mujeres. Tenemos también las fracturas, menos frecuentes las fracturas de vértebra. Casi siempre cursan de manera asintomática. Esas pueden ocurrir sobre todo en pacientes, se les llama fracturas por fragilidad. Y esto ocurre sobre todo al sentarse, al toser o a un movimiento inadecuado. Luego también tenemos las fracturas de pelvis con una alta mortalidad comparadas con pacientes jóvenes. Y pues tenemos la fractura de cadera que representa un 30% de mortalidad comparado con los pacientes jóvenes. Y pues son las que más deterioro funcional causan los pacientes. Y ya por último, pues la fractura de tobillo. Es muy importante saber identificarlas de manera correcta cuando llega un paciente a la consulta
y pues en base a eso establecer un riesgo quirúrgico y un plan quirúrgico para el paciente. Luego tenemos lo que es la artroplastia de cadera. Ese es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados a nivel mundial, pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se realizan 600,000 artroplastias de rodilla al año. Sobre todo el 95% de esas artroplastias de rodilla se deben a artrosis de la articulación asociada al envejecimiento. Otras causas de artroplastia de rodilla son causas inflamatorias secundarias, por ejemplo, artritis reumatoide, agota, artritis psoriásica o espondiloartritis. Casi siempre este tipo de cirugías, a diferencia de las fracturas de cadera, pues son de manera electiva. Pero sin embargo, pues también puede haber otras causas de artroplastia total de rodilla que no son electivas. Por ejemplo, una artritis postraumática en algún accidente, por algún tumor, pura necrosis vascular o por alguna infección. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en el adulto mayor? Pues que generalmente estas lesiones tardan en recuperarse por todas las comorbilidades que ya tiene un paciente. Que la enfermedad cardiopulmonar va a afectar a la decisión sobre la técnica de sedación que se va a elegir en el riesgo anestésico del paciente. Que los pacientes adultos mayores pues ya tienen más comorbilidades, por ejemplo, demencias. Y en ocasiones va a ser hasta difícil identificar el dolor. Por ejemplo, un dolor lumbar no identificado adecuadamente puede hacer que se retrase el manejo de una fractura de manera oportuna. Y también, pues, las deficiencias funcionales que ya tiene consigo el paciente adulto mayor hace que sea más difícil, por ejemplo, someterle una reducción a una determinada intervención quirúrgica. Y pues también se junta con que tiene enfermedad hepática, disfunción renal, enfermedad vascular, y pues esto va a conllevar a riesgo de hemorragia, va a conllevar a alteraciones e interacciones medicamentosas, y pues también un déficit en la cicatrización de heridas. Bueno, otras cosas que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en la fractura de cadera, el momento quirúrgico es crucial. La mayoría de bibliografías coincide en que esta es una cirugía semi-urgente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un rango de tiempo corto para intervenir al paciente. Se menciona que lo ideal es en menos de 24 horas, ya que esto se ha asociado a una disminución en la mortalidad, en el riesgo de hospitalización y en el riesgo de morbilidad. Por ejemplo, un metaanálisis comparó la intervención quirúrgica precoz y se encontró que disminuía en un 19% la mortalidad, en 41% el riesgo de neumonía y en 52% el riesgo de úlceras por presión. Y pues todo eso lo podemos comprender porque el paciente dura menos días hospitalizado, menos días encamado y pues se previene todas estas complicaciones. Entonces, solo en caso de que en el paciente se detecte con movilidades o que esté inestable, se puede diferir la cirugía de 24 a 48 horas. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca NIJA 3, NIJA 4, en una angina inestable, en un EPOC grave no controlado, en una infección, una neumonía, pero vamos a ver que pues detectamos la neumonía, iniciamos antibiótico y a las 48 horas debe intervenir el traumatólogo. Lo más que se puede diferir la cirugía serían 3 días para que tenga un adecuado resultado. Y el único objetivo que se tiene para diferir la cirugía hasta 3 días es para mejorar las condiciones preoperatorias del paciente. Bueno, ¿y en qué consiste o qué pasos vamos a seguir en la valoración perioperatoria del paciente? En primer lugar, una historia clínica detallada, ya sea el paciente o el familiar. Primero tenemos que identificar el tipo de cirugía. Si es una cirugía electiva o una cirugía urgente. Como vimos, la cirugía de cadera, pues casi siempre va a ser urgente. Si hablamos de una artroplastia de rodilla, pues podemos hablar de una cirugía electiva. Se tiene que hacer hincapié en la valoración funcional. Más adelante voy a mencionar un poquito de lo que es el riesgo quirúrgico en el paciente geriátrico. Creo que ese tema como tal no lo vamos a ver dentro de la evaluación preparatoria, así que menciono algunas escalas en las diapositivas posteriores. Bueno, se tiene que tener en cuenta los antecedentes médicos del paciente, la lista completa de todos los medicamentos que toma, tanto medicamentos prescritos por un médico como medicamentos de herbolaria o suplementos alimenticios, para valorar las posibles interacciones medicamentosas que pueden tener, antecedentes previos quirúrgicos y complicaciones que haya tenido, reacciones alérgicas, y pues se tiene que realizar una extensa interrogatoria por aparatos y sistemas en busca, por ejemplo, de afectación pulmonar, cardiovascular,
gastrointestinal, para poder estimar de manera adecuada las escalas de riesgo. Y pues no olvidar que una exploración física completa de cabeza a pies. En primer lugar, pues se menciona que se tiene que valorar la capacidad física del paciente. Esto se valora con el equivalente metabólico de la tarea, que es como el estándar de oro. Y múltiples estudios han demostrado que la capacidad de un paciente para realizar actividades superiores a 4 MEPs se asocia con una disminución del riesgo de eventos cardiovasculares perioperatorios. 4 MEPs equivale, por ejemplo, a que un paciente pueda subir escaleras o pueda caminar 1 o 2 cuadras sin agitarse. Pues bien, lo podemos determinar así, o pues hay una manera más fácil. Está el índice de estado de actividad de Duke, y pues en ese te hacen unas preguntas, por ejemplo, si el paciente es capaz de cuidarse a sí mismo, si puede caminar en el interior de la casa, si puede caminar de 1 a 2 cuadras, si es capaz de subir un tramo de escalera, si puede correr una distancia corta, si puede realizar trabajos ligeros en casa, y ya te especifica cómo quitar el polvo, lavar los platos. Perdón si me voy un poco rápido, pero está un poquito larga la presentación. Se le pregunta si puede realizar trabajo moderado en casa, como pasar la aspiradora, trabajo pesado como fregar los suelos o mover muebles, trabajos de jardinería, si puede tener relaciones sexuales o no, si puede participar en actividades recreativas como bolo, tenis, béisbol, fútbol, o si practica algún deporte extenuante. Y ya, por ejemplo, aquí obtenemos que son 19.95 puntos, que equivale a 5 MEPs, y ya pues es de una manera fácil, una manera práctica y más certera de determinar los MEPs del paciente. La puntuación máxima que podemos tener es 58.2. Bueno, ya que hicimos la historia clínica y el interrogatorio adecuado y determinamos la capacidad física del paciente, antes de calcular el riesgo, los riesgos quirúrgicos, pues tenemos que pedir laboratorios y gabinete, porque si no, no podemos calcular estos riesgos. En sí como tal, no hay un consenso de qué paraclínico se tiene que pedir para cada tipo de cirugía, pero en general eso se basa más bien en el riesgo que tiene cada cirugía. Por ejemplo, la biometría hemática no está indicada para cirugías de riesgo bajo, pero para cirugía de riesgo intermedio que corresponde a la cirugía ortopédica, sí se indica la biometría hemática en consenso con los factores del paciente. Por ejemplo, un paciente con enfermedad cardiovascular, con enfermedad renal o con una enfermedad hematológica, pues sí está indicado que se le pide una biometría hemática. Cualquier cirugía de alto riesgo conlleva que, independientemente de los factores del paciente, que se pida biometría hemática. Las pruebas de función renal también están indicadas para cirugía ortopédica, aunado a los factores del paciente, un paciente con un ASA 3 o 4, o bien un paciente con un ASA 2, pero que tiene un riesgo de falla renal aguda, pacientes que están deshidratados, pacientes que usan diuréticos, o pacientes con mal control de enfermedades crónicas. Las pruebas de coagulación también están indicadas en cirugía de riesgo intermedio, y dentro de los factores del paciente, pues también algunos pacientes que están anticoagulados o que tengan enfermedad hepática, como lo vimos el día de ayer. Y pues en la cirugía de alto riesgo, pues a todos les va a indicar las pruebas de coagulación. Los electrolitos séricos, por ejemplo, en la cirugía de bajo riesgo no están indicados, pero en la cirugía de riesgo intermedio, que corresponde a la cirugía ortopédica y sobre todo en adultos mayores, pues sí está indicado pedir electrolitos séricos. También, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica o que usen medicamentos que modifiquen los electrolitos, por ejemplo, diuréticos, IECAS, ARAS o anticonvulsivos. El examen general de orina, por ejemplo, en factores asociados al procedimiento solamente está indicado en alguna cirugía urológica con instrumentación. Pero si el paciente a la hora del interrogatorio refiere síntomas sugestivos de infección urinaria, pues le vamos a pedir un EVO junto con el cultivo. Las tropolinas solamente están indicadas en cirugía de riesgo intermedio alto. O, por ejemplo, en factores del paciente, un paciente con un MET menor de 4 o con un índice de LI, que es lo mismo que el índice de riesgo cardíaco, mayor de 1, si se va a hacer una cirugía vascular, o mayor de 2 para una cirugía no vascular. No menciono la bibliografía como tal, la albúmina, pero más adelante vamos a ver que en la valoración funcional geriátrica, lo que corresponde al riesgo, pues la albúmina es importante para valorar el estado pues, nutricional del paciente. Entonces, pues sí sería indicativo, por lo menos en pacientes geriátricos, pedirles albúmina.
El gabinete. Bueno, como tal, la radiografía de tórax solamente está indicada para riesgo intermedio alto, o bien para un ASA mayor de 3, o que se sospeche alguna patología torácica, por ejemplo, una neumonía, un derrame pleural, en aquellos pacientes que tienen antecedente de POC, o disnea de estudio para buscar si la disnea es por un derrame pleural, si es por un edema agudo pulmonar o si es por alguna neumonía. El electrocardiograma, igual como lo vimos en las clases previas de riesgo, de riesgo cardíaco, pues vamos a ver que se pide para cirugía de riesgo intermedio alto, o bien cuando se sospeche de una enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma también está indicado para cirugía de riesgo intermedio alto, pero con factores de riesgo y que se sospeche que el paciente tiene baja capacidad funcional, es decir, un MET, un índice metabólico menor de 4 o un LI mayor de 1. Y sobre todo en pacientes que se van a ser sometidos a cirugía de alto riesgo. Aquí sí se puede indicar, por ejemplo, para la artroplasia de cadera. Y ya pues los estudios de estrés miocárdico, pues como ya lo vimos, solamente es igual para riesgo intermedio alto y pues con los factores de riesgo del paciente que tengan antecedente de insuficiencia cardíaca descompensada o que tengan cardiopatía isquémica crónica con mal control. Y ya bueno, voy a mencionar como de manera súper rápida los riesgos porque realmente ya los vimos los cardiovasculares y los demás los vamos a ver en las clases. Por ejemplo, en cuanto al riesgo cardiovascular, se encontró, por ejemplo, en un estudio de 9,000 pacientes arriba de 60 años o más que fueron sometidos a cirugía de fractura de cadera, que el 8% de ellos presentaron complicaciones cardíacas después de la operación. Y pues esto se ha asociado a una mortalidad del 30%, de 4% a 30 días y de 16% a un año. Entonces, por eso es importante hacerles el cálculo de riesgo cardiovascular. Y pues tenemos estos tres índices, que es el índice de riesgo cardíaco revisado, el MICA y el ACS en ese kit. Este lo menciono al final detalladamente y lo desgloso porque tiene un componente de valoración geriátrica y nos permite como determinar el riesgo que va a tener el paciente a largo plazo de úlceras por presión, de infección, de delirium. Bueno, tomar en cuenta, ese es como un algoritmo para el paciente con fractura de cadera y pues estratificación de riesgo cardíaco. Aquí, como recordamos, la cirugía de cadera pues es una cirugía semi-urgente. Se tiene que realizar de 24 a 48 horas. Ok, sí. Ya sabemos que es una cirugía urgente, entonces el paso número 2 es identificar si el paciente tiene condiciones cardíacas activas. Esto es que si tiene un síndrome coronario inestable, si la insuficiencia cardíaca está descompensada, un NIHA 3, NIHA 4, si hay una arritmia significativa, una enfermedad valvular grave, sobre todo aquí la estenosis aórtica moderada severa. No. Si no la hay, bueno, se valora la capacidad funcional. Si el paciente tiene un MET mayor de 4, y ya pues se hacen las preguntas o determinamos el MET de acuerdo al índice de Duc que les mostré anteriormente. Si no podemos realizar esto o es desconocido, nos vamos a pasar a la estratificación de riesgo clínico. Es decir, vamos a investigar el historial de enfermedad cardíaca isquémica, historial de insuficiencia cardíaca descompensada, historial de enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus descompensado e insuficiencia renal. Si se encuentran más de 3 factores de estos presentes, son cinco factores, si se encuentran 3 o más, se debería valorar pruebas no invasivas, por ejemplo, un ecocardiograma, valoración por cardiología, y posteriormente, en 24 a 48 horas, proceder con la cirugía. Y en caso de que el paciente estuviera una adecuada funcionalidad o capacidad física, pues se pasa directamente a la cirugía sin necesidad de tener que hacer el ecocardiograma o valoración por cardio. Otra de las cosas, por ejemplo, y ya, nos vamos al paso 2 otra vez. Si vemos que el paciente tiene un síndrome coronario inestable, pues se tiene que dar evaluación por cardiología y tratamiento oportuno. Y pues delimitar la gravedad de la condición del paciente. Pero casi siempre se ha visto que si las cirugías de cadera se difieren por condiciones como una insuficiencia cardíaca descompensada, el riesgo a largo plazo es mayor de complicaciones por diferir la cirugía de fractura que por el riesgo que conllevaba cardíaco esta descompensación. Entonces se tiene que buscar cómo optimizar las condiciones clínicas del paciente en menos de 48 horas
y ya posteriormente proceder a la cirugía. Y en caso de que el paciente tenga otras condiciones clínicas adicionales como marcapasos o tenga un desfibrilador, sobre todo por una FA, o que es un paciente anticoagulado, pues se tiene que ser valorado por cardiología para ver si el marcapasos está funcional, si requiere algún ajuste y ya proceder a la cirugía. Pero las cirugías no se deben diferir. Y bueno, aquí les dejo las escalas, el MICA y el índice de riesgo revisado para el riesgo perioperatorio. Ya ustedes valoran como cada laboratorio que se pide o cada ítem y qué significa cada uno de ellos, porque ya lo vimos en la clase pasada. Luego, el riesgo pulmonar. Los riesgos pulmonares son la segunda complicación más frecuente en pacientes que son sometidos a cirugía de cadera. Aquí sé que son el 4% de los pacientes que son sometidos a fractura de cadera van a tener riesgo pulmonar. Pero en general, para todo el tipo de cirugías, el riesgo pulmonar es de un 2 a un 12%. Sobre todo esto puede ser debido a dos factores. Unos que son relacionados con el aumento de la demanda del consumo de oxígeno y un suministro deficiente de oxígeno durante el periodo perioperatorio. Por ejemplo, pacientes que tienen anemia, que tienen neumonía, que tienen una baja reserva pulmonar, por ejemplo, por EPOC. Otros son sobre todo relacionados a la protección de la vía aérea. Pacientes que consumen medicamentos, por ejemplo, opioides, o pacientes que tienen una vía aérea difícil, o que tienen, por ejemplo, síndrome de hipoventilación o obesidad. Y bueno, dentro de las escalas tenemos estas. La primera es el de, Gupta que determina la falla respiratoria. Esto nos va a determinar el riesgo que existe de que el paciente sea sometido a ventilación mecánica mayor de 48 horas después de la cirugía o que sea sometido a una intubación no contemplada dentro de los 30 días posterior a la cirugía. Luego tenemos también el Gupta asociado a neumonía posoperatoria. Nos predice la probabilidad de tener neumonía dentro de los 30 días posterior a la cirugía. Tenemos el Arista, que nos predice el riesgo de infección, de falla respiratoria, de derrame pleural, de telectasia, de neumotoras, de broncoespasmo y de neumonitis por aspiración. Y tenemos el Stock Bank, que nos va a determinar si el paciente tiene riesgo de presentar apnea obstructiva del sueño. Y bueno, las complicaciones pulmonares, como ya les mencionaba, básicamente pues son debidas a factores muchas veces inherentes al paciente, pero la edad es uno de los factores pues que más se ha asociado. También tenemos pues el tabaquismo, el EPOC, la hipertensión pulmonar, el tipo de cirugía y la anestesia general. Otros factores paraclínicos que se han demostrado la albúmina menor de 3.5 y un BUN mayor de 30. Igual aquí se tiene que determinar pues, que es una cirugía urgente. Sí, y en caso de que no haya riesgo, pues continuar con la cirugía. Y ya después en el paso número 2, se determina que la cirugía es urgente, se tiene que valorar condiciones pulmonares activas que puedan interferir con una adecuada cirugía, si hay neumonía existente, si hay EPOC con necesidad de oxígeno suplementario o si hay apnea del sueño obstructivo. Si hay esto, pues se evalúa por el médico internista, por el neumólogo, por el geriatra, se determina la gravedad de la situación, se da tratamiento, se ajusta y se da tratamiento y se tiene que intervenir en menos de 48 horas. Y bueno, se ha visto que el índice tabáquico elevado pues se asocia con EPOC, con viscosidad en la sangre, disminución en la cicatrización e infección del sitio quirúrgico. Por lo tanto, se indica que se debe suspender el consumo de cigarro por lo menos 6 a 8 semanas antes de la intervención quirúrgica para disminuir el riesgo de complicaciones respiratorias infecciosas y que haya una adecuada cicatrización. Y en caso de que el paciente no pueda dejar para siempre el cigarro, pues este debería reintroducirse 6 semanas posterior a la cirugía. Pero lo ideal es que se suspenda por lo menos medio año antes de la cirugía, pero como muchas veces las cirugías de fractura de cadera pues, no van a ser electivas, pues no, esto no va a existir. Y pues aquí les dejo las escalas del riesgo de insuficiencia respiratoria de Gupta. Aquí, por ejemplo, valora el estado funcional del paciente, valora
La clase del ASA, el riesgo de infección, septicemia, pues, y si es una cirugía de emergencia. Luego el ARISCA, que valora la edad del paciente, la saturación del paciente, si ha tenido infección respiratoria en el último mes, la anemia, el grado de hemoglobina que tiene el paciente, el tipo de incisión quirúrgica, cuánto tiempo va a durar la cirugía y pues si es un procedimiento de urgencia. El riesgo de neumonía postoperatoria de Gupta y el stock van para determinar SAOS. Eso de igual manera, esos temas los vamos a ver el día lunes con el doctor Piña, la valoración en paciente neumópata. Y pues también determinar el riesgo hepático. Se ha visto que, por ejemplo, los pacientes cirróticos sometidos a cirugías ortopédicas mayores, ya sean de cadera o rodilla, tienen una morbilidad de mayor del 25%, con una mortalidad, si es un Child A, del 4%, un Child B del 14%, y un Child C tiene una mortalidad del 100%. Y pues igual determinar la escala de MER y el Child Group. Y pues aquí les anexo las escalas. Otras escalas a considerar en los pacientes adultos mayores, por ejemplo, está la escala de Audit C para el uso de alcohol, porque se ha asociado que el consumo de alcohol o el abuso de alcohol tiene peor pronóstico en la evolución favorable del posoperatorio de un paciente que es sometido a cirugía de fractura de cadera o artroplastía de rodilla. Y pues en eso se le va a preguntar, por ejemplo, con qué frecuencia el paciente tomó alcohol durante el año pasado, cuántas bebidas tomaba y con qué frecuencia bebió más de 6 tragos en el año pasado. Y por ejemplo, el puntaje mayor de 9 en el Audit C se vincula con un aumento en la estancia hospitalaria, mayor tasa de infecciones y mayor estancia en cuidados intensivos. Otra de las escalas, pues que también se puede hacer es la escala de Case, igual es parecida para determinar el riesgo de abuso de alcohol y las complicaciones. También se debe, por ejemplo, valorar el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, porque esto puede conllevar a desequilibrios electrolíticos y pues con ello delirio. Está la escala de Axfeld, y que valora, por ejemplo, el género, el estado, o si fumaba o no el paciente, si tiene historial de vértigo, movimientos o de náuseas postoperatorias y pues si usaba opioides. Y por ejemplo, 2 puntos equivalen a 39% de riesgo de que en 24 horas presenten náuseas postoperatorias del paciente. Luego se tiene que ver el riesgo anestésico. Pues aquí tener en cuenta que en los adultos mayores los efectos sedantes analgésicos se alcanzan en dosis más bajas comparadas con pacientes jóvenes. Antes de realizar la cirugía, pues el anestesiólogo debe determinar de manera adecuada el tipo de cirugía que va a usar. No se ha demostrado como tal que la anestesia regional tenga mejor efecto o sea más benéfica que la anestesia general. Pero claro, se tiene que tener un consenso de acuerdo a las comorbilidades del paciente. Puede que para un paciente que tiene un alto riesgo pulmonar, pues sea mejor la cirugía regional comparada con un paciente que no tenga riesgo pulmonar. Y pues también tomar en cuenta que los cambios degenerativos en la columna vertebral pueden causar dificultades para encontrar el espacio epidural o aracnoideo. Y pues también que hay modificaciones cardiovasculares asociadas al envejecimiento y pues esto puede favorecer el desarrollo de hipotensión bradicardia y retención aguda de orina y pues complicaciones durante el periodo. Ahora sí, proseguimos con parte del manejo perioperatorio. ¿Cuándo indicar el ayuno? Pues el ayuno tiene como el objetivo disminuir el riesgo de broncoaspiración. Como tal, todos tenemos como que la idea de que el ayuno debe de ser de 8 horas, punto. Pues no, se ha visto que, por ejemplo, para líquidos claros como té o café sin leche, un ayuno mínimo de 2 horas puede ser lo ideal. Para una comida ligera, puede ser leche, gelatina o alguna fruta, hasta un ayuno de 6 horas. Ya para comidas copiosas como tal, pollo, sopas, está indicado ya el ayuno de 8 horas. No se recomienda como tal el uso de porcinéticos ni supresores de ácido gástrico de forma rutinaria. Se menciona, por ejemplo, restringimos a los pacientes hasta 8 o 10 horas de líquidos, pero se menciona que el consumo de líquidos puede ayudar a que tenga un mejor vaciamiento gástrico el paciente. Bueno, y traté de hacer como una tablita de conciliación de medicamentos. Algunos de ellos los vimos en las clases previas,
de qué medicamentos están indicados o qué ajustes hacer en el perioperatorio. Esto obviamente va a depender del tipo de patología que tenga el paciente. No es como que un estándar para cada paciente, va a ser muy variable. Por ejemplo, los betabloqueadores y los fármacos para el control del ritmo, pues se deben continuar durante el perioperatorio por el alto riesgo que tiene de que las arritmias se desencadene una arritmia fatal. Los IECAS y los ARA-2 se recomiendan suspenderlos por lo menos un día antes de la cirugía y reiniciarlos en el postquirúrgico o cuando el paciente tolere la vía oral. Los diuréticos, cuando se usan para la hipertensión arterial, no se tiene que tomar la dosis el día antes de la cirugía. Cuando se usa para insuficiencia cardíaca descompensada, pues se tiene que continuar la administración durante el periodo perioperatorio y tener una adecuada vigilancia por el riesgo que tienen de hipotensión, bradicardia y tomar electrolitos. Los calcioantagonistas se recomienda continuarlos en el perioperatorio con cautela. Las estatinas, si se toman ya de manera crónica, pues se sugiere continuarlas. Si se va a hacer una cirugía vascular, pues se sugiere, si no utilizaban estatinas, se sugiere indicar las 2 semanas previas. También tener en cuenta que tienen alto riesgo de radiomiólisis, por lo que tanto que tiene que estar vigilando al paciente. Y pues hipoglucemiantes orales suspender las 24 horas antes del procedimiento quirúrgico. Y en caso de que sea una cirugía ambulatoria, pues reiniciarlo 48 horas después de que el paciente esté estable. Sobre todo porque tienen riesgo de acidosis. Los esteroides, bueno, vamos a verlo así como más profundamente cuando veamos reuma. Pero, por ejemplo, si sospechamos que el paciente tiene riesgo de insuficiencia suprarrenal, esto se puede presentar en aquellos pacientes que han recibido dosis de prednisona mayor de 20 miligramos al día durante 3 semanas. Se ha visto que el solo hecho de haber recibido 5 dosis de prednisona mayor de 20 miligramos al día se asocia con alto riesgo de presentar insuficiencia suprarrenal. Este riesgo le puede durar como un mes, pero aquel paciente que ha recibido más de 20 miligramos al día durante 3 semanas, el riesgo de insuficiencia suprarrenal se puede prolongar hasta por un año. Por lo tanto, se recomienda una dosis de estrés de hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas, iniciando la noche previa a la cirugía. El primer día son 100 miligramos cada 8 horas. Los siguientes 2 días, esta dosis se va a reducir al 50% y posterior al tercer día, lo que sería el cuarto día, se va a administrar 20 miligramos de hidrocortisona, ya sea vía oral o sus equivalentes, cada 12 horas, hasta el día séptimo, que es cuando se va a reintroducir las corticoides que ya tenía de mantenimiento el paciente. En cuanto a los AINES, se recomienda suspenderlos de 5 a 10 días antes del procedimiento quirúrgico. La aspirina y el clopidogrel. Bueno, la mayoría de bibliografías coinciden en que se tienen que suspender entre 7 a 10 días antes de la cirugía y reiniciarlos pues 24 horas posterior al procedimiento quirúrgico. Pero, por ejemplo, en los pacientes que son portadores de stent, se tienen que tener ciertas consideraciones, valorar el riesgo trombótico comparado con el riesgo de sangrado. Se ha visto que, por ejemplo, cuando existe un riesgo significativo de hemorragia, pues sí se puede solamente dejar con pura aspirina al paciente. Sobre todo en las cirugías de canal espinal, cirugías del sistema nervioso central, cirugía ocular posterior. Pero si como tal no se determina un alto riesgo de sangrado, se puede valorar y sea un alto riesgo trombótico, se puede continuar con clopidogrel o aspirina. Bueno, en cuanto a la anticoagulación oral, pues si la cirugía es urgente, pues no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Entonces tenemos que darle vitamina K al paciente o transfundirle plasmas. Posterior a eso tenemos que comentar, como son pacientes que tienen alto riesgo trombótico, por algo están tomando los anticoagulantes orales, posterior se tiene que iniciar con heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas no fraccionadas se tienen que suspender 6 horas previas a la intervención quirúrgica y la heparina de bajo peso molecular se suspende de 12 a 24 horas previa a la intervención. Cuando estamos ante una cirugía electiva, por ejemplo, una artroplasia de cadera, pues si el paciente maneja un INR entre 2 y 3, podemos retirar los anticoagulantes orales 5 días previos a la cirugía. Si el paciente maneja un INR entre 3 y 4.5, podemos suspenderlos 6 días antes de la cirugía.
Y a las 36 horas posterior de que se ha suspendido los anticoagulantes, ahora tenemos que iniciar con la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina no fraccionada o la heparina no fraccionada por el alto riesgo trombótico que tiene el paciente. Y sobre todo esto por la vida media que tiene la warfarina. Y por ejemplo, en pacientes que usan anticoagulantes directos orales, el dabigatran, esto va a depender de la tasa de filtrado glomerular. En pacientes con tasa de filtrado mayor de 50, pues se tiene que suspender el dabigatran de 1 a 2 días antes del procedimiento quirúrgico. Si tienen un riesgo de sangrado estándar, pero si tienen un alto riesgo de sangrado, se tiene que suspender de 2 a 4 días antes de la intervención quirúrgica. Y si la tasa de filtrado glomerular es por abajo de 50, se tiene que, con un riesgo estándar de sangrado, se tiene que suspender de 3 a 5 días. Con un alto riesgo de sangrado, se tiene que suspender mayor de 5 días antes del procedimiento quirúrgico. Los que usan rivaroxaban con una tasa de filtrado por arriba de 30, suspenderlo 24 horas si tienen un riesgo estándar de sangrado. Si tienen un alto riesgo de sangrado, pues suspenderlo 48 horas antes del procedimiento quirúrgico. Si tienen una tasa de filtrado menor de 30, se tiene que suspender al rivaroxaban 48 horas antes del procedimiento con un riesgo estándar de sangrado. Si tienen un alto riesgo de sangrado, pues se tiene que suspender 3 días antes del rivaroxaban. En cuanto a los que usan apixaban, pues estos lo basan de acuerdo a la creatina. Si es menor de 1.5, suspender el apixaban 24 horas con un riesgo estándar de sangrado. Si tienen un alto riesgo de sangrado, pues se tiene que suspender 48 horas. Aquellos pacientes que tienen una creatina por arriba de 1.5, se tiene que suspender el apixaban 48 horas con un riesgo estándar de sangrado. Y si tienen un alto riesgo de sangrado, pues se tiene que suspender 72 horas antes. Y bueno, ya después de eso, ya de que se intervino el paciente, pues la heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada se tienen que reiniciar 48 horas postquirúrgicas. Y la warfarina se puede iniciar en las primeras 24 horas si el riesgo de sangrado no es alto. Bueno, y ahora en cuanto a otros tipos de medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos. Los bicíclicos se pueden continuar durante el periodo perioperatorio con vigilancia estrecha. Los inhibidores de la recaptación de serotonina se tiene que evaluar de forma individual la retirada perioperatoria, sobre todo porque interfieren con la agregación plaquetaria. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, estos sí son indicados sobre todo por el alto índice de interacciones farmacológicas que tienen con los anestésicos en la sedación. Se tienen que retirar por lo menos de 1 a 2 semanas antes de la intervención quirúrgica. Los neurolépticos, como son la olanzapina, la risperidona, la quetiapina y las fenotecinas, son relativamente seguros y superan el beneficio contra el riesgo. Los antipilépticos también se recomienda su uso en el perioperatorio, sobre todo por el alto riesgo que tiene el estrés de la cirugía de desencadenar una crisis convulsiva. Se ha visto como que consideraciones más específicas por cada grupo de fármacos. Por ejemplo, con la DFH se puede omitir una dosis y ya reanudar después de la intervención quirúrgica como a las 12 horas la medicación habitual. En cuanto a fenobarbital, se pueden omitir de 1 a 2 dosis. En cuanto a los anticolinestéricos, por ejemplo, el donepezil, la galantamina y la ribastrimina, se indica que estos sí deben ser retirados en el perioperatorio porque también interfieren con la anestesia. Con la memantina se puede ser un poquito más permisivo, como tal no se ha visto que tenga tantas interacciones farmacológicas. Y los antiparkinsonanos, pues se recomienda reducirlo a la mínima dosis eficaz para que el paciente no presente sintomatología. Esto debe empezar 2 semanas previas a la intervención quirúrgica, cuando es una cirugía electiva. Menciona que la levodopa-carbidopa puede administrarse la noche previa a la cirugía, pero si es de administración retardada, se debe retirar por lo menos 2 días antes de la intervención quirúrgica. Y bueno, tenemos después que continuando, ya bueno, determinamos el riesgo tromboembólico, ya que sobre todo está asociado con complicaciones cuando se trata de una cirugía de alto riesgo, cirugía oncológica o reemplazos articulares de cadera o de rodilla, que es lo que más tienen nuestros pacientes adultos mayores. Dice que en ausencia de profilaxis tromboembólica, el riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda sintomática es del 1.8% y una TEP del 1% en los primeros 7 a 14 días.
Pero esto es sintomática, porque muchas veces tienen trombosis venosa profunda TED hasta de un 15 o un 20% de manera asintomática. Y el riesgo de trombosis venosa profunda se incrementa 4.3% al mes de la intervención quirúrgica si no recibieron profilaxis tromboembólica. Pues para eso hay varias escalas. Se puede valorar, por ejemplo, con la escala de Caprini. Y aquí, pues, es un cuestionario muy largo que valora varios apartados del paciente, de la edad, el sexo, el tipo de cirugía, las complicaciones, las comorbilidades que tenga el paciente, los factores de riesgo venoso o asociados a la coagulación, la movilidad del paciente, el sobrepeso, malignidad, EPOC, pues todos los factores de riesgo que ya conocemos para eventos tromboembólicos. Y ya pues se determina el riesgo de acuerdo a esa escala. Por ejemplo, un riesgo muy bajo es menor a 0.5%, solamente se recomienda deambulación temprana, pero claramente nuestros adultos mayores rara vez tienen un riesgo muy bajo. Un riesgo bajo, que es 1.5%, se indica en medios de compresión neumática o profilaxis farmacológica durante la hospitalización nada más. Un riesgo moderado del 3% se indica profilaxis farmacológica y mecánica durante la hospitalización. La mayoría de pacientes terminan con un riesgo alto. Para ellos se indica profilaxis farmacológica y mecánica por 7 a 10 días. Eso sobre todo, por ejemplo, en artroplastia de rodilla. Y un riesgo muy alto, que es de 6 a 18%, pues una profilaxis farmacológica y mecánica por 30 días, sobre todo en artroplastias de cadera. El manejo antitrombótico perioperatorio, pues se dice que como tal la mejor opción es la profilaxis mecánica con compresión neumática intermitente. Esto es con las botitas que les podemos estar regulando el tipo de compresión. Pero como ya vimos, como nuestros pacientes adultos mayores cada vez siempre tienen un alto riesgo, pues indica la profilaxis farmacológica con heparinos de bajo peso molecular, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Se tienen que ajustar de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular si es menor de 30 mililitros por minuto o si el índice de masa corporal es mayor de 40. Se puede indicar aquí 1 miligramo por kilogramo de peso. Y pues como ya vimos, se tiene que suspender 12 horas antes del procedimiento quirúrgico y reiniciarse a las 24 horas posterior al procedimiento quirúrgico. Esto ponderando obviamente el riesgo de sangrado con el riesgo de trombosis. Y pues también para valorar el riesgo de sangrado hay varias escalas. Esta es una muy práctica, es la de IMPROVE, en la que se valora pues la edad del paciente y tiene diferentes puntajes. Por ejemplo, si es mayor de 65 años, te da un puntaje de 3.5. Si es menor de 40, pues te da 0 puntos. Se valora el género del paciente, la función renal del paciente, la función hepática, el recuento de plaquetas, si requiere admisión a UCI, si tiene un acceso venoso central, si es portador de una úlcera gástrica, si tiene antecedentes de sangrado previo en los últimos 3 meses, si tiene enfermedad reumática y si tiene malignidad activa. Un puntaje por abajo de 7 es bajo el riesgo de hemorragia. Un puntaje por arriba de 7 nos habla de un alto riesgo de hemorragia. Bueno, ¿cuándo indicar hemoderivados? Pues como tal anemia en el preoperatorio se asocia con mortalidad y morbilidad. Muchas veces ocurre por la fractura, por hemodilución o por enfermedades inflamatorias crónicas que ya presenta el paciente con un déficit nutricional o por enfermedad renal crónica. Por lo tanto, se tiene que prevenir y tratar en caso de que se detecte la misma para evitar el riesgo de complicaciones en el trans y postoperatorio. Por ejemplo, la hemoglobina del preoperatorio, si es menor a 9, como tal, sí se indica, pues se debe considerar o no la transfusión. Cuando es menor a 10, pero el paciente tiene antecedentes de isquemia miocárdica, pues sí se indica que se transfunda por el alto riesgo que puede tener de complicaciones cardiovasculares y pulmonares a la hora de la intervención quirúrgica. En cambio, si en el postoperatorio la hemoglobina se encuentra entre 7 al 8 gramos sobre decilitro, pero el paciente está estable, sin datos de insuficiencia respiratoria, sin requerimientos de oxígeno, sin mayor afectación, pues se debe considerar si realmente se transfunde o no el paciente. Se le puede suministrar hierro.
En caso de que el paciente tenga sintomatología, por ejemplo, angor, y tenga una hemoglobina 8, pues se debe considerar la transfusión. Por lo general, no se recomienda como tomarles un control de biometría a los pacientes en el postoperatorio, al menos que se haya como identificado que tiene un alto, que tuvo un sangrado abundante en la cirugía o que tenga enfermedad renal crónica. Las plaquetas, por ejemplo, si el paciente presenta menos de 50,000 plaquetas, requiere que sea transfundido previo a la cirugía. En cuanto a 80,000 plaquetas, pues como una cuenta segura para colocar una anestesia regional. La terapia antimicrobiana como profilaxis de incisión de la herida quirúrgica. Como tal, se sugiere una dosis única estándar de antibiótico. Empezar con la primera dosis 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. Lo más indicado, en la mayoría de guías coincide con cefalocina. Sería 1 gramo y ve cada 8 horas nada más por un día. En México también otra opción es la cefalotina. Y las alternativas a las cefalosporinas, sobre todo en pacientes alérgicos, es la vancomicina 1 gramo y B cada 12 horas nada más, serían 2 dosis. Clindamicina o fluoroquinolonas como levofloxacino o ciprofloxacino. Bueno, y ahora sí mencionaremos un poquito de lo que es el riesgo geriátrico. Como todo esto se recomienda realizar en aquellos pacientes adultos mayores de 65 años de edad. Son varios pasos que vamos a tener que identificar. Primero, establecer como las metas que queremos en nuestro paciente que vamos a someter a una cirugía. Primero, ver con el paciente que realmente comprenda el tipo de cirugía que se le va a llevar a cabo y qué es lo que está pasando con él. Proveerle como un cuestionario de dudas, porque siempre tienen como las dudas de qué va a pasar conmigo, voy a recuperar mi funcionalidad, voy a poder caminar, qué complicaciones voy a tener. Entonces, como aclararle todas las dudas que pueda tener el paciente. Luego se tiene que valorar el aspecto funcional y el soporte social. Se puede realizar un cuestionario simple. Por ejemplo, se le pregunta al paciente que si puede levantarse de la cama o trasladarse al sillón, si es capaz de vestirse y bañarse por sí mismo, si es capaz de preparar alimentos y si es capaz de realizar sus compras. En caso de que ya, pues si vemos que puede realizar estas 4 cosas, pues ya nos podemos omitir lo que es la valoración de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. En caso de que no, pues ya procedimos a hacer el interrogatorio de lo que es Bartley y Lawton y Brody. Y posteriormente tenemos que pues, identificar el soporte social con el que cuenta el paciente, quién lo va a apoyar después de la intervención quirúrgica. Luego tenemos que valorar, luego, bueno, más adelante voy a mencionar como un poquito más de nutrición y cognición, por ejemplo. Nutrición, si se tiene que el paciente tiene un índice de masa corporal menor de 23 o pérdida de peso mayor del 10%, pues se tendría que someter a realización del MNA, sobre todo la parte corta, para no irnos con el de 15 ítems, está bien. La movilidad se tiene que valorar la velocidad de la marcha y el test de levántate y anda, porque esos también son predictores de qué tanta recuperación puede llegar a tener el paciente de acuerdo a cómo estaba previo a la cirugía. La cognición podemos realizar el minicop y pues ya si sale positivo, podemos irnos un poquito más allá, valorar un MOCA o el Minimental o este otro cuestionario que consta de 11 ítems que es más o menos parecido. También valorar la salud mental del paciente. Podemos primero proceder con el cuestionario de la salud, de 2 preguntas que le debes hacer al paciente que si se ha sentido triste o decaído y que se ha perdido como el placer por realizar actividades que antes le gustaban. Si es positivo, pues ya realizamos todo el cuestionario de salud de 9 ítems. Valorar también si tiene el paciente ansiedad. Una adecuada valoración de la medicación del paciente, sobre todo detalladamente, sobre todo identificando los grupos de riesgos que tiene el paciente para interacciones medicamentosas. Y pues ya, valorar las condiciones médicas que son con los riesgos cardíaco, pulmonar, que ya vimos. Y pues en base a eso, llegar a una comunicación entre el geriatra, el cirujano y el cuidador del paciente. Por ejemplo, se ha visto que una dependencia en actividades, una sola dependencia en actividades básicas de la vida diaria, es decir, que una actividad está afectada,
se asocia con un incremento en la mortalidad a 30 días después de la cirugía. No menciona a cuánto equivale en porcentaje el incremento, pero sí sé. Dentro de los riesgos podemos usar, existe este que se refiere al riesgo cardíaco perioperativo sensitivo, que va a reflejar como el riesgo que tiene el paciente en el perioperatorio de presentar un infarto agudo del miocardio o un paro cardíaco en pacientes mayores de 65 años de edad. Son 7 ítems: la historia de evento vascular cerebral, el grupo de ASA al que pertenece, el tipo de cirugía, el estado de funcionalidad del paciente, el nivel de creatinina, la historial de falla cardíaca y la diabetes. Ya se le pregunta la historial de evento vascular cerebral, el tipo de ASA al que pertenece, el tipo de cirugía, y pues ya nos vemos que es ortopédica, el estado funcional si era dependiente, totalmente, parcialmente dependiente o independiente. Y el nivel de creatinina, que lo valora mayor de 1.5 o menor de 1.5. La historia de insuficiencia cardíaca, sí o no. Y la diabetes, si es diabético o no. Si no es diabético, pues se pone no. Y si es diabético, si es insulino dependiente o si es no insulino dependiente. Y ya pues te predice de probabilidad de infarto de miocardio periperitorio paro cardíaco. Luego tenemos el POSUM, que es como un puntaje que va a determinar la severidad tanto fisiológica como operatoria de pacientes adultos mayores que se someten a cirugía. Nos determina la morbilidad y mortalidad en los pacientes. Este índice consta, por ejemplo, de la edad del paciente, antecedente cardíaco, y aquí se le pregunta si tiene falla cardíaca o no, si usa medicamentos diuréticos, digotina, si usa anticoagulación, si tiene datos de presión venosa yugular elevada, si tiene cardiomegalia. Luego se le pregunta el componente respiratorio, si tiene datos de disnea, limitación de las actividades por la disnea o disnea en reposo. Se le pregunta también la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el Glasgow, el nivel de hemoglobina, los niveles de leucos, la urea, el sodio y el potasio. Luego los hallazgos en el electrocardiograma. Luego también se tiene que determinar la gravedad de acuerdo a los ítems de la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía es? ¿Cuántos procedimientos se van a llevar a cabo? ¿Qué pérdidas estimadas de sangre se piensa que va a ocurrir? Si hay o no afectación o contaminación peritoneal. Y si hay antecedente de malignidad. Y pues el tipo de cirugía sí es selectiva de urgencia, pero pues siempre van a ser de urgencia. Y ya, por ejemplo, aquí nos dice que tiene este paciente una mortalidad prevista del 9.4% y una morbilidad prevista del 47.3%. Esta morbilidad se puede traducir en prolongación de la estancia hospitalaria, neumonía, estrés por presión. Bueno, y aquí tenemos esta otra escala que es el NS-KIP, que nos va a permitir determinar, toma grandes rasgos, todos los riesgos que tiene el paciente, por ejemplo, de infección de vías urinarias, de delirium, de riesgo o complicación cardiovascular, pulmonar, o tromboembolismo venoso. Primero se tiene que, en la primera parte, es el tipo de procedimiento que se va a realizar. Y ya pues escribe el procedimiento, tiene como un código y ya se determina. Y te preguntan luego que si tienes alguna otra opción de tratamiento. Pero pues, por ejemplo, fractura de cadera, rara vez va a haber como que una opción conservadora, ¿no? Casi siempre es que no hay otra opción de tratamiento. El grupo de edad, el sexo del paciente, el estado funcional, si es una cirugía de emergencia, la clase, la ELASA, si usaba esteroides, si tenía citis, si tenía sepsis, si era un paciente está dependiente de ventilador, si tiene si tiene malignidad diseminada, si es diabético, si es hipertenso, si tiene falla cardíaca, si tiene disnea, si es fumador dentro de un año previo, si tiene POC severa, si está en diálisis, si tiene falla renal aguda, se tiene que calcular el IMC. Aunque esos son como que parámetros generales que aplican tanto para pacientes adultos mayores como para pacientes jóvenes. Ya posteriormente te dice que ingresas los datos para paciente geriátrico. Ya te dice que si te gustaría agregar los resultados, pues le pones que sí. Ya, por ejemplo, si el paciente requiere de ayuda para la movilidad, si es un paciente que está en casa, es un paciente si tiene quien lo apoye, si tiene antecedente de caída, si tiene antecedente de demencia o deterioro cognitivo, o si es un paciente que al momento de que fue admitido al hospital
ya estabas en una residencia para adultos mayores o estaba en una clínica para cuidados paliativos. Y si el consentimiento para la cirugía es firmada por el paciente o es firmado por algún familiar o un cuidador. Y ya, por ejemplo, y ya después te arroja un PDF con los resultados de las complicaciones que pueda tener el paciente. Por ejemplo, complicaciones serias. En complicaciones serias se refiere a riesgo de infarto, a riesgo de neumonía, falla renal aguda, a trombosis, a una reintervención quirúrgica, a una infección de la herida, a riesgo de intubación, a una infección de vías urinarias o a dehiscencia de la herida. Y en la parte de cualquier complicación, ya son, por ejemplo, algún evento vascular cerebral o prolongación del tiempo de ventilación, arriba de 48 horas después de la cirugía. Ya, por ejemplo, te determina el riesgo de complicaciones cardiovasculares, te da un porcentaje como el 0.9%. El riesgo de infección del sitio de la cirugía, aquí podemos ver que es de 1.4%. El riesgo de infección del tracto urinario de 3.6%. El riesgo de tromboembolismo venoso de 1.2%. El riesgo de falla renal de 0.3%. El riesgo de readmisión hospitalaria al su egreso del 6.4%. O el riesgo de retornarlo otra vez como a reintervención quirúrgica en la misma hospitalización es como del 2.3%. El riesgo de muerte del 1.1%. El riesgo de que requiera alguna enfermera o rehabilitación del 68.3% posterior al egreso. El riesgo de infección o sepsis de 1.3%. Pero eso fue porque yo puse como que datos muy simples, ¿no? Puse un paciente muy práctico con pocas enfermedades o comorbilidades. Ya después te da como los resultados geriátricos. El riesgo de delirium postoperativo, aquí como es como del 24%. El riesgo de decline funcional de un 4%. El riesgo de que requiera apoyo para la movilización, casi siempre pues es muy alto. Por ejemplo, aquí es de casi del 100%, sobre todo porque es una fractura de cadera. O el riesgo de presentar úlceras por presión, como de un 5%. También aquí, si tú no estás muy de acuerdo con el riesgo que te va a omitir, como esta calculadora, también tú puedes como estimar tu propio riesgo y pues ya esto puede incrementar los riesgos que previamente acabamos de mencionar. Entonces, esta es una calculadora como que muy básica. Sería como lo ideal en cada evaluación preparatoria, como incluirla al final, anexar el PDF, porque pues ya te estaría hablando de todas las complicaciones que puede tener el paciente y que muchas veces en la evaluación preparatoria pues no las tenemos desarrolladas, pero pues ya con esta escala pues nos va a permitir como ya darle a entender al paciente que todo esto puede ocurrir y que estén conscientes de ello. Bueno, y ahora sí, de manera rápida, pues el estado nutricional. La presencia de nutrición se incrementa pues el riesgo de neumonía, intubación prolongada, una deficiencia en la cicatrización de heridas, sepsis y mortalidad. Por lo tanto, una evaluación adecuada del nivel nutricional tiene un impacto adecuado en la disminución de la mortalidad. Y pues se recomienda realizar el MNA de 15 ítems, que es lo que más está aceptado. Y pues también la obesidad es asociada con mal pronóstico perioperatorio. Mencionan que niveles de albúmina por abajo de 2.2 sugiere malnutrición y se correlaciona con pobres resultados de la cirugía. Nada más que hay que recordar que la albúmina pues tiene una vida media como de 20 días, entonces no es tan fidedigna del estado nutricional del paciente. Lo ideal sería la prealbúmina que tiene una vida media de 2 días. La funcionalidad, pues como ya vimos, el deterioro en las actividades básicas de la vida diaria es un predictor de mal pronóstico y posquirúrgico para la recuperación del paciente. Aquí se puede valorar Casey-Bartel y Lawton y Brody. Y pues se tiene que identificar de manera oportuna el deterioro en la funcionalidad para la hora de egresar al paciente poder instaurar las medidas postoperatorias oportunas y pues prevenir el ingreso de sus pacientes, digamos que para que no estén ingresando frecuentemente a hospitalización por complicaciones derivadas de la pérdida de la funcionalidad. También la fragilidad pues se ha asociado con mayor vulnerabilidad a los factores estresantes. Sobre todo se asocia con riesgo de complicaciones postoperatorias, una mayor duración de la estancia hospitalaria y una mayor probabilidad de que cuando el paciente se dé de alta termine con dependencia que requiera pues de alguien más para cuidar de sí mismo.
Y pues ya tenemos que podemos emplear el cuestionario de Frey o el de Frey para valorarla. La polifarmacia, pues es importante determinar la medicación que utilizaba el paciente previamente, tanto los medicamentos indicados por el médico como los de libre prescripción. También tener en cuenta que los cambios fisiológicos del envejecimiento pues iban a afectar y van a predisponer al adulto mayor a eventos adversos. Y aquí, pues como ya vimos, se tienen que identificar de manera adecuada los fármacos con propiedades anticolinérgicas. Y la polifarmacia aumenta la probabilidad de reacciones adversas en los medicamentos que pueden ser agravados también por una reserva fisiológica limitada en el adulto mayor. El aspecto neuropsicológico. Primero que nada, pues el deterioro cognitivo. La identificación del deterioro cognitivo, como ya vimos, podemos hacerlo con el MINICOD, el MOCO, el Minimental, ya que el deterioro cognitivo está asociado con un deterioro funcional y un delirio postoperatorio. Y eso se puede ver reflejado en la primera semana de hospitalización posterior al evento quirúrgico o hasta meses después del evento quirúrgico. También es importante pues realizar un screening de riesgo de depresión y ansiedad, porque también conlleva que los pacientes que están con depresión no evolucionen de manera favorable. La identificación del delirio, pues más que nada identificar los factores de riesgo para que el paciente presente delirio durante el evento quirúrgico y el postoperatorio. Dice que todos aquellos pacientes que tienen trastornos del sueño per se, pues van a tener mayor riesgo de delirio. Aquellos pacientes que tienen desequilibrios hidroelectrolíticos, que tienen mala red de apoyo, que su entorno este, hospitalario no es favorable, también tienen mayor riesgo de delirio, y pues todos los factores que ya conocemos, ¿no? Entonces, pues durante el postoperatorio se tiene que tener una adecuada identificación de los factores predisponentes para el delirio y pues se tiene que, podemos valorarlo con la escala de CAM, que es la que ya utilizamos. Y pues una vez que se ha establecido pues el diagnóstico del delirio, se tiene que, en primer lugar, pues lo más indicado son las medidas no farmacológicas. Y ya posteriormente, pues el uso de antipsicóticos en caso de que no responda a las medidas no farmacológicas. El manejo adecuado del delirio como tal va a disminuir las complicaciones asociadas al mismo, como es el mayor coste y la estancia hospitalaria, la institucionalización y la mortalidad. Y pues el mejor tratamiento como tal es prevenir el delirio y después no se logró prevenir, pues instaurar medidas no farmacológicas y pues ya, si no se puede resolver con las no farmacológicas, pues por ejemplo, ya se indican las medidas farmacológicas. Haloperidol 0.25 miligramos a 0.5, vía oral o intramuscular cada 6 horas, o lanzapina 2.5 miligramos cada 24 horas, vía oral, o risperidona 0.25 miligramos a 0.5 vía oral cada 12 horas. Muchas veces, pues, la dosis tiene que ser individualizada la respuesta que tenga cada paciente. Y pues también tener en cuenta que como un factor desencadenante del delirio es el insomnio, pues en caso de que este lo presente, pues dar el tratamiento oportuno. Otras consideraciones farmacológicas en el paciente geriátrico. Pues el dolor es uno de los componentes más importantes y una de las causas también principales de delirio en el paciente. Y pues es un desafío poder identificar el dolor en un paciente geriátrico. Aquí se tiene que identificar de manera oportuna, sobre todo pues muchas veces no porque el paciente lo refiera como tal, sino por la expresión que muestra el paciente y porque un adecuado control de dolor se ha visto con mejores resultados posoperatorios. Algunas recomendaciones como tal vienen dadas del periodo perioperatorio. Por ejemplo, si en la anestesia se hizo un bloqueo nervioso, se puede utilizar una analgesia multinodal, ya que permite tanto la manipulación en el momento operatorio como el control del dolor postoperatorio. Y pues esto va a hacer que disminuya la estancia hospitalaria. Tener en cuenta que una sedación excesiva puede llevar a confusión, depresión respiratoria y caídas, entonces tampoco tenemos que pasarnos con los fármacos para el control de dolor. Pero un control inadecuado del dolor pues, nos puede llevar a deterioro funcional y delirio. Los fármacos para el control del dolor, pues están los opioides y los no opioides. Tenemos en primer lugar pues el paracetamol, que es como la primera línea para el control del dolor leve a moderado. Nada más usarlo con precaución en aquellos pacientes que tengan enfermedad hepática o que tengan abuso de alcohol. Máximo se recomienda al día pues 1 gramo cada 8 horas.
Luego tenemos los AINES, son adecuados para el dolor agudo, leve, moderado. Sin embargo, pues de acuerdo a la lista o los criterios de BIRS, de interacciones farmacológicas, pues tenemos que tener mucho cuidado con los AINES porque pues la mayoría de pacientes adultos mayores pues ya tienen comorbilidades gastrointestinales, renales, entonces pues sí es como que dáselos, de preferencia no darlo. Más bien, pues, pero sí podríamos considerar, por ejemplo, los AINES tópicos, que tienen pues bajo riesgo de efectos adversos. Dentro de los opioides tenemos al tramadol, es apropiado para el control de dolor de moderado a severo. Y, por ejemplo, lo ideal sería como usarlo con una analgesia multinodal, siempre y cuando el paciente haya sido sometido a bloqueo nervioso. Las dosis pues tienen que darse con precaución y los efectos adversos, pues a pesar de que el problema con él es que pues es de baja potencia comparado con otros opioides, pero los efectos adversos pues son muy similares a los opioides de alta potencia. Otro de los fármacos que tenemos pues, es la codeína, la morfina, la oxicodona, nada más cuidado también con disfunción hepática. Por ejemplo, la morfina pues se debe evitar sobre todo en disfunción renal. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta pues, es la prevención de eventos tromboembólicos, como ya mencionamos en el postoperatorio. Aquí pues lo que más nos concierne es la cirugía ortopédica de miembros inferiores. Y pues de acuerdo, como ya vimos, si es una artroplastia de rodilla, la anticoagulación se puede indicar hasta por 10 días posterior al evento quirúrgico. Y cuando es una artroplastia de cadera se indica por un mes. Y también se tiene que tener en cuenta que está indicada hasta que el paciente empiece con la movilización de la extremidad o hasta el inicio de carga de la extremidad. En algunos casos pues, se puede indicar con heparinas de bajo peso molecular o con anticoagulantes orales directos, de acuerdo pues, al riesgo que tenga de hemorragia. Y bueno, en aquellos pacientes que usaban anticoagulantes directos orales, ¿cuándo se debe reiniciar en el postoperatorio estos? El Dabigatran, si es una cirugía de riesgo bajo para sangrado, se puede iniciar 24 horas posterior a la cirugía. Si tiene alto riesgo de sangrado, pues se tiene que reiniciar 48 o 72 horas posterior a la cirugía. El Rivaroxaban, 24 horas después de la cirugía en riesgo bajo de sangrado, 48 o 72 horas en riesgo alto de sangrado. En la Pixaban, 24 horas después de la cirugía con un riesgo bajo de sangrado y 48 a 72 horas con un riesgo alto de sangrado. Y bueno, esto ya es como que ya extra, de que no solamente pues existen las fracturas de cadera o las artroplastías o las demás fracturas que vimos, también hay otras condiciones clínicas que conllevan a cirugía ortopédica. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante. Esta también es una forma común de cirugía ortopédica y pues plantea numerosos desafíos para la evaluación preparatoria de estos pacientes. Estos tipos de espondiloartropatías afectan principalmente la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas, pero es más frecuente que se presenten en la segunda y tercera década de la vida. No son tan destacadas en la edad adulta mayor. Y pues a medida que esta enfermedad progresa, la afectación de la columna vertebral comúnmente conduce a fracturas traumáticas o espontáneas con un dolor crónico, inestabilidad cervical y cifoscoliosis, lo que conlleva a la cirugía terapéutica. Nada más que los pacientes que tienen enfermedad severa pues van a tener esta cifoscoliosis, los va a conducir a deformidad de la caja torácica y con ello complicaciones pulmonares. Por eso, en estos pacientes, por ejemplo, sí está indicado realizar pruebas de función pulmonar como espirometría. Y pues también se asocia con mayor riesgo de enfermedad parenquimatosa pulmonar y una disminución de la capacidad pulmonar. Otra es, por ejemplo, la escoliosis. Esta sí es un poquito más frecuente en adultos mayores comparada con la previa. Y pues aquí también la evaluación preparatoria está más que nada enfocada a la funcionalidad pulmonar y cardiovascular, que es lo que más se ha afectado en este tipo de patologías, ya que la deformidad de la columna torácica a largo plazo conduce a un desarrollo de una enfermedad pulmonar restrictiva, por lo que también es necesario pedirles pruebas de funcionalidad pulmonar para valorar pues, el grado de restricción que tenga el paciente y la capacidad vital. Y pues a menudo estos tipos de cirugías implican un abordaje anterior, lo que conlleva un mayor riesgo de ventilación, de requerir ventilación avanzada a la vía aérea. Y pues
Igual también se tienen que determinar la capacidad funcional del paciente que tenga con pruebas de funcionalidad pulmonar. En ocasiones va a ser necesario hacer hasta un ecocardiograma. Y como conclusiones, pues bueno, las intervenciones de cirugía traumatológica o ortopédica más frecuentes, como ya vimos, es la fractura de cadera y las artroplastías de cadera y pues de rodilla. Los objetivos principales pues van a ser la certificación de riesgo quirúrgico, anticipar y prevenir las complicaciones principales que son las cardiovasculares, pulmonares y tromboembólicas, y pues identificar y modificar la medicación del paciente que usaba previamente, y pues con ello poder diseñar cuidados postoperatorios adecuados. Y pues los cuidados postoperatorios más que nada están encaminados al tratamiento óptimo del dolor, la búsqueda y detección de complicaciones como tromboembólicas, hemorrágicas o infecciones, y pues una rehabilitación precoz postoperatoria del paciente para que pueda recuperar la funcionalidad.